Hola, ¿qué tal? Los saludamos una vez más en la mesa de tres en punto, que es un podcast de regla de tres. Con el gusto, una vez más, como cada lunes, estamos aquí Beatriz Rojas, Raúl López Telles y su servidora Patricia Monreal. Pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar de un hecho histórico muy relevante que cimbró el Estado, de manera particular Morelia, y que ocurrió ya hace un buen puñado de años. Nos referimos a la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, cuando con motivo del grito de independencia por el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, ocurrió un ataque con granadas de fragmentación a la población que se encontraba reunida en la plaza Melchor Ocampo. Eh, mucho se ha escrito del tema, mucho se ha hablado, se ha analizado, y ahora de manera particular nos interesa abordarlo porque como en el 2008, ahora encontramos en vísperas del festejo del 15 de septiembre un llamado de alerta sobre la seguridad de las personas que deseen acudir ahí. En 2008 hubo advertencia acerca de que el 15 de septiembre habría una agresión contra la población. Hubo incluso un oficio en donde las áreas de seguridad del Estado alertaban de la situación, y finalmente llegó esa noche y sucedió pues este atentado del que resultaron 9 personas fallecidas, entre ellas menores de edad, y cientos de ellas resultaron víctimas con afectaciones que siguen cargando. Algunas de ellas incluso debido a esas afectaciones han fallecido. Una de ellas, doña Rita, que hace, me parece, 3 años falleció. Su esposo también, don Ángel, fue afectado, sus 2 hijos resultaron afectados, y ella finalmente por las afectaciones acabó falleciendo. Hoy nuevamente encontramos una alerta emitida por un grupo armado que se ha hecho denominar Ejército Purépecha, en donde pues las versiones que hay es que ha alertado sobre un ataque en las fechas. El asunto es que no se sabe ciencia cierta cuál fue ese mensaje, ¿no? Y bueno, pues evidentemente encontramos una respuesta de las autoridades similar a la que se vivió hace 17 años con los granadazos, ¿no? De hecho, hay una actitud de, pues vaya, hasta cierto punto, pues de confianza excesiva, me parece, de parte de las autoridades municipales y del Estado, que se han dedicado a desmentir posibles amenazas a partir de el mensaje de este grupo. Narcomantas o mantas que han aparecido y que se suman a esta especulación, pero tampoco parece hay una certeza sobre un protocolo que a estas fechas ya deberíamos de conocer. Está montado también en este embrollo pues el concierto tan polémico que ha resultado del cantante Nodal, en donde qué va a pasar si efectivamente una muchedumbre que va, tal vez no movida tanto por el fervor cívico para gritarle vivas a los héroes, porque también se ha despojado como una consecuencia de los granadazos esa participación de la ciudadanía, pero sí tal vez movidos por pues la atracción de la fiesta, del cantante, del espectáculo que se vaya a dar, pero a ciencia cierta, ¿quién nos va a dar pues esa seguridad de que podemos ir realmente a disfrutar en paz, en calma? Un momento que podemos advertir fue un escenario similar al que, como comenta Patti, ya se daba en aquel 15 de septiembre, donde días antes inclusive la prensa cuestionaba al gobernador respecto a ese tipo de amenazas presuntas que ya circulaban como rumores, y que en todo momento el entonces perredista las negó, ¿no? Dijo que todo estaba
en calma, que todo estaba controlado, y efectivamente hace rato recordábamos que antes del suceso la presencia del ejército en Morelia llamaba la atención y varios lo vimos. Había de 1 a 2 militares parados en cada esquina del Palacio de Gobierno hacia las dos direcciones por la Madero. Entonces, aparte de los cuerpos policíacos estatales, ¿no?, que tenían prácticamente cercado el Palacio de Gobierno, la Plaza Melchor Ocampo, y en donde no se esperaba pues que se fuera a dar un suceso con tan lamentables efectos y consecuencias. Que a partir de entonces se llenó de vallas, de detectores de metales, es bien difícil a veces el acceso, bueno, a veces siempre el acceso para el 15 de septiembre, y quién sabe en caso de que hubiera algo que tanto obstaculizaría la salida, esas mismas vallas que están poniendo, claro, ¿no? No sé si hayan pensado a lo mejor en una eventualidad. Y ya no digamos algo grave, ¿no? A lo mejor una manifestación que dicen que se está orquestando porque hay grupos que no quieren que toque Nodal, ¿no? Digamos que hubiera a lo mejor empujones o violencia, o que empiecen a aventar jitomates. Sí. De todas formas, quién sabe si están previendo una situación así, ¿no? De estampida o de empujones o de gente que se esté diciendo de cosas, cuando todo está encapsulado, ¿no? O sea, es difícil realmente salir de ahí. Entonces, bueno, ojalá lo estén previendo, pero llama la atención esta insistencia del gobierno en negar siempre todo, ¿no? Ha dicho el gobernador que no existe este grupo Purépecha, que es un montaje, que lo mandan sus adversarios políticos, ¿no? Siempre a eso atribuyen todo. Quién sabe si ya dentro de sus planeaciones, de sus mesas de seguridad, sí tomen en serio las cosas, pero por lo menos en el discurso, pues no da mucha certeza, ¿no? Pues también incluso por el tiempo, ¿no? Por eso pienso que ya se debería de conocer un protocolo de alguna manera, ¿no? Y el asunto aquí es que pensar que la gente no tiene que enterarse de los protocolos de seguridad. Entiendo que de ciertas estrategias pues tienen que ser reservadas para evitar pues si alguien quiere generar algún tipo de ataque o alguna cosa así, pues no tenga esos elementos. Pero sí hay importancia en que la ciudadanía tenga certeza de las medidas que se están tocando. Porque lo que comenta Betty, ¿no? Estas vallas, estos detectores de metal, justamente después de lo ocurrido el 15 de septiembre de 2008, empezaron a instrumentarse, ¿no? Todos hemos pasado por ahí, sabemos que no es un blindaje total, que tienen puntos ciegos, y entiendo que quien quiera realizar algún tipo de ataque, pues todo eso lo tiene previsto, lo prevé, lo mide, y demás, ¿no? Pero me parece que aquí lo fundamental es la certeza que las autoridades deben darle a la población de que su integridad no corre riesgo por asistir a este tipo de eventos, más allá del dicho, o sea que porque es muy sabio a Alfredo Ramírez Bedoya le vamos a creer que estamos seguros, porque es una persona que irradia confianza, vamos a decir, sí, ya no lo dijo Alfredo, entonces vamos a estar ahí. Nunca miente, las autoridades tienen una responsabilidad, y hasta el momento el hecho es que desconocemos el operativo de seguridad mínimo que vaya a instrumentarse para garantizar la integridad de las personas. No, y obviamente que también aquí, pues lo comentábamos hace rato, implica también a la autoridad municipal, obviamente. No es nada más el gobierno del estado. Al mismo alcalde se le ha cuestionado respecto a estas medidas de seguridad posibles o en marcha, y también las ha negado. O sea, ha dicho que hay confianza, que la gente tiene toda la seguridad de que puede ir y convivir, hacer un acto inclusive familiar de la fecha, pero efectivamente yo pienso que no hay nada más cierto o más seguro cuando nos dicen, mira, aquí está este proyecto, se lanzan ciertas advertencias, y claro, no se trata de caer en el alarmismo nada más porque sí, sino simplemente advertir sobre ciertas consecuencias que en un momento dado tal vez no estén en la visión de la autoridad, pero que sí deben de estar del lado de la sociedad.
Y con este primer segmento despedimos este tema para continuar en un momento. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Allende! ¡Viva la Colectora! ¡Viva Michoacán! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ya estamos de regreso en 3 en Punto, estamos hablando de todo lo que se relaciona con la ceremonia del grito, pero en el contexto de que pues hay ahí un atentado nacional, yo diría un hecho, el primer hecho realmente narcoterrorista, por lo menos en Michoacán, a lo mejor en el país, que no se ha resuelto, que no hubo justicia para las víctimas, y ahorita vamos a ir más a fondo también a eso. Pero hablábamos antes del corte de la certeza que pudiera haber o no para la gente que va a asistir a esta ceremonia, porque pues, no se ha anunciado por lo menos un protocolo de seguridad, pero además tampoco sabemos si se va a celebrar en todos los municipios de la entidad, porque si nos remontamos al 2024, no se celebró el grito en Cotija por el asesinato de Yolanda Sánchez un día después de las elecciones, la que había sido reelecta presidenta municipal. No se celebró tampoco en Jacona por falta de condiciones de seguridad. No fue reelecta, fue electo otro candidato, pero digamos lo de ella fue después de fue la muerte anunciada luego de haber sido víctima de secuestro. Así es. Sí es cierto. Bueno, y aún así, por eso no se celebró. Y en Jacona porque dijeron que no había condiciones de seguridad. Y eso no fue nada más en Michoacán, pasó en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, en Chiapas, en varios estados de México. Entonces, no tenemos, hasta ahora no ha habido una cancelación oficial en algún municipio, pero sabemos que hay municipios donde las condiciones pues, no son muy favorables. Incluso hay presidentes municipales que no están trabajando dentro del municipio, que tuvieron que huir, como es el caso de la alcaldesa de Queréndaro. Está la situación complicada en Sinapecuaro, en Indaparapeo, en Buenavista pues no ha dejado de estar complicada desde hace años. Entonces ni siquiera sabemos si hay condiciones mínimas en todo el estado, ¿no? Claro. Ya no solo es Morelia, ya no solo es como la ceremonia grande. Y bueno, en medio de todo eso, pues la faramalla y el jalo por la independencia acá. Pues el lucro político por encima del interés general de la gente, que un interés fundamental es el tema de la seguridad. Claro. En lo que tú ahorita has comentado, que es, digamos, la festividad más significativa que congrega, por lo que representa mayor cantidad de gente, ¿no? Y además tenía ese sentido, ¿no? La celebración de las fiestas patrias, pues era precisamente el concitar la participación social, cohesionaba, contemplando inclusive estos espectáculos que ahora aderezan estas fiestas, pues era muy distinto porque antes sí se promovía, pues que escucharas música mexicana realmente, ¿no? Música de mariachi o música tradicional, muy de mucho raigambre popular. Inclusive yo me acuerdo de intervenciones de la Sinfónica ejecutando piezas del nacionalismo mexicano, de Moncayo, de Blas Galindo. Entonces eran realmente celebraciones que no iban más allá de tener un sentido o un sentimiento pues mucho más genuino que lo que ahora nos quieren vender, atrayéndonos con un cantante, ¿no? Y que obviamente, volvemos al tema de la seguridad, en este tipo de espectáculos necesariamente tendría que haber un poco de más cuidado
una aglomeración es descontrolada, es un peligro en un momento dado para todos. Y es para la vía pública, no es un las lugar mismas corporaciones de acondicionado. seguridad que pierden el control de una situación, en fin, ¿no? Y hay que recordar qué fue lo que pasó después del 2008, o sea, los primeros 2 años, recuerdo, prácticamente se cancelaron las actividades por esta... Nada más iban los acarreos de Exactamente, gobierno claro. para Y llenar con un miedo, poco. yo me Sí, acuerdo, sí. ni siquiera iban No, felices. inclusive, pues la fiesta también del 30 de septiembre, conmemorativa del natalicio de Morelos, que es la fiesta de Morelia, también tuvo su impacto, obviamente, ¿no? Dejaron de venir escuelas que venían de otros estados a desfilar y que eran lo que hacían grande el desfile. Venían participaciones de otros estados a desfilar en la Madero. Entonces el desfile inclusive duraba pues un buen rato, 3, 4 horas, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces sí, hay que acordarnos que a partir de entonces, más allá de otro tipo de dinámicas sociales que también desaparecieron, por ejemplo, no salí tan tarde, los chavos realmente dejaron de ir a los antros en esos años para concentrarse en domicilios particulares, hacer fiestas o reuniones. Entonces esto sí tuvo, todavía hoy la gente le preguntas y tiene un recuerdo trágico de aquella noche, ¿no? Sí, pues hay familias que dejaron de ir, no volvieron. Así es, a ir. efectivamente. En los días sí. subsecuentes, yo frecuentaba temprano, después de dejar a mi hija en la escuela, frecuentaba el café. Y recuerdo que revisamos las mesas de los Sí, cafés. así es, estaban vacías. No, pues por el temor de que Claro. hubiera algún artefacto Sí. explosivo, porque Sí. era ya Sí. empezó además las Paranoia. versiones de que había bombas por todas Claro. las granadas por toda Sí. la ciudad y cosas así, sí, ¿no? que hasta los alumnos de medicina, no me acuerdo de qué facultad lo hacían para no tener examen. Pero sí llegaron, creo, a suspender clases por amenazas de bomba. Sí, y yo lo que comentaba Raúl, no es un tema de apostar al alarmismo, es un tema de memoria sobre un hecho que marcó de manera muy profunda la ciudad, el país. Fue el primer atentado terrorista, narcoterrorista, como lo denomina Betty, en la historia contemporánea de México. Claro. Y a partir de ello empezó a gestar el gobierno de Felipe Calderón todo lo que fue su estrategia, afianzarla de seguridad y de instrumentarla aquí. Ya luego vino el Michoacanazo, aunque ya había la operación conjunta a petición de Lázaro Cárdenas Batel cuando fue gobernador. Digamos que eso marcó de manera muy profunda no nada más el tema de la seguridad en Michoacán en el ámbito nacional, sino de las relaciones políticas. Fue una época absolutamente tortuosa claro. en lo político por las rencillas entre el gobierno del Estado y Federación. Y esta memoria de todo lo que sucedió a raíz de los granadazos, pues no debe ser en vano, son aprendizajes que deben de llevar a la toma de decisiones frente a advertencias, por muy mínimas que parezcan, de riesgos que puede enfrentar la población. Y la percepción hasta el momento es que la respuesta de las autoridades pues es la misma que hace 17 años, como si no hubiera ocurrido los granadazos de Morelia, ¿no? Y más que nada también recordar que pues el expediente está abierto, o sea, hasta la fecha no tenemos la certeza de quiénes fueron los causantes. Se habló primero en relación a unos primeros detenidos que después resultó que no tenían nada que ver, que fueron un intento de crear chivos expiatorios culpables en el régimen de Felipe Calderón. Pero hasta la fecha no tenemos certeza realmente, más allá de las acusaciones y los rumores que envuelven la autoría de los hechos. Se habla de que fueron narcotraficantes, que fueron los que atentaron, que fueron de un cártel determinado, de un grupo determinado, pero realmente estamos ayunos todavía de conocer una verdad con hechos reales. El discurso político ha pervertido demasiado también esta situación. De hecho, esa fue una intencionalidad inmediata de tratar de borrar y de culpar agentes externos, cuando muchos también aventuraban que eran crisis ya de intereses entre los grupos delincuenciales y las actitudes oficiales. Entonces, yo creo que las preguntas siguen en el aire, no tenemos todavía la certeza.
Sí, pues obviamente el tema del acceso a la justicia en torno a los granadazos de Morelia, pues sigue pendiente, ¿no? Digamos, todos estos años ha sido el enfoque pues a la atención a las víctimas, obviamente primero pues al tema que tenía que ver con lo médico, luego pues a su tema de seguridad patrimonial frente a las imposibilidades físicas. Y en todo este tiempo ha estado la laguna, ¿no? Que abre la posibilidad o que presiona la posibilidad de que esto pueda abrirse, justamente el caso de las 3 personas detenidas para inculparlas como chivos expiatorios. Es ahí donde está la veta que todavía pues, no llega y que pues hay que seguir presionando, ¿no? A diferencia de grandes hechos de violencia, de violaciones a derechos humanos, claro. En el caso del 15 de septiembre de Morelia, no ha habido una comisión especial, como por ejemplo claro. En Ayotzinapa la hubo, como en diferentes casos. Aquí por alguna razón se ha omitido ese hecho cuando la gravedad es profunda, las víctimas muchísimas, pues alguien sigue frenando la posibilidad de acceso a la justicia en ese sentido, ¿no? Y bueno, cerramos este segundo bloque precisamente con esta reflexión, ese ayuno de información certera, veraz, sobre un hecho que causó un parteaguas en Michoacán, un antes y un después. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Allende! ¡Viva la Colectora! ¡Viva Michoacán! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Regresamos al tercer y último bloque de este segmento de 3 en punto. Estamos abordando aquella noche trágica del 15 de septiembre del 2008. Y bueno, después de los sucesos se desataron una serie de especulaciones de parte de, pues tanto de medios como de autoridades. Recuerdo una en especial de la publicación de Milenio Semanal, en donde un reportero se aventuró a decir que pues los causantes de los granadazos habían sido los moradores de las casas del estudiante de la Universidad Michoacana, algo completamente disparatado, lejos, muy lejos de una verdad que todavía está pendiente, que todavía nos debe. Sí, ahí bueno, dentro de esas versiones está pues algunas investigaciones periodísticas que han hablado sobre quiénes serían los presuntos responsables o a qué grupo de delictivos se atribuiría lo ocurrido, ¿no? Entre ellas está lo que ha escrito Anabel Hernández, la periodista, en sus libros, señalando al cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, pues tiene larga data en Michoacán con presencia, ¿no? También pues se ha mencionado otra versión que involucra al propio gobierno federal como participante en la organización pues de lo que aquí ocurrió ese día, que tampoco ha sido esclarecido debido a que las investigaciones no se han dado, pero es una duda que está latente como un hecho que hubiera permitido, que habría permitido pues todo el aparato de la lucha de la mal llamada lucha contra el narcotráfico que arrancó Felipe Calderón, ¿no? Existen algunos documentos, algunos indicios, algunos elementos que en su momento pues serían prueba, entiendo, si hubiera algún tipo de proceso más en forma,
que arrojan algunos datos, ¿no? En los archivos de Guacamaya Leaks que se destaparon entre el cúmulo de cosas que había, estaba un reporte de la CIA que hablaba cómo los sujetos que habrían arrojado las granadas ese día fueron detenidos y liberados de manera inmediata esa misma noche, ¿no? Incluso hubo unos videos que en su momento en el trabajo periodístico que estaba realizando la entonces agencia Cuadratín, hoy ya un portal se podía observar a una serie de hombres vestidos de negro que eran detenidos por elementos de seguridad y que posteriormente fueron liberados. Todos esos en propio oficios, alertando donde se daban instrucciones a las fiscalías regionales, es otro elemento que está ahí. Los señalamientos que en su momento hizo Ignacio Mendoza, que para entonces era fiscal regional de Morelia, señalando que él sostiene que las granadas que se arrojaron fueron robadas al ejército mexicano meses antes, son una serie de elementos que están ahí, pero que están sueltos, porque no hay una investigación hasta el momento, ¿no? Inclusive comentar que la Sedena en ese sentido tendría que dar también una versión, qué fue lo que pasó. O sea, es obvio que las Fuerzas Armadas tienen que establecer no solamente un protocolo de seguridad, sino inclusive contar con elementos de inteligencia que le permitan hacer prever pues un riesgo posible en este tipo de eventos, ¿no? Y está también la investigación que se hizo en su momento, porque intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de que la esposa de uno de los segundos detenidos, Juan Carlos Castro, denunció que hubo tortura al momento de extraer las confesiones, pero además pues había elementos que acreditaban que ellos... Estas 4 personas estaban en Lázaro Cárdenas, hay testigos incluso, uno de ellos pues, estaba lavando su carro cuando lo privaron de la libertad, otro estaba cenando, otro estaba dentro de su casa, otro estaba en un taller mecánico. Lo que se dijo en aquel momento es que ellos fueron sustraídos entre el 18 y el 26 de septiembre por la fuerza, por personas armadas, y no se entregaron a la fiscalía sino hasta el 26 de septiembre y en ese lapso de tiempo pues fueron torturados hasta que se les arrancó la confesión, bueno, hasta que se memorizaron la confesión que querían que dieran, eso lo platicaron ellos mismos. Y a quien se atribuye esto en esta investigación es a la familia michoacana, que en ese entonces era uno de los grupos criminales más fuertes, donde salieron varios que ahora ya están detenidos, como La Tuta, ¿no? Como El Mayo, que ahora ya... Y bueno, el caso, ahí la versión que se daba es que este grupo criminal los obligó a echarse la culpa para luego ir a acordar con la Fiscalía General de la República una recompensa de 10 millones de pesos que supuestamente se les pagó por haber entregado a estas 4 personas que finalmente luego de 6 años de prisión se determina que pues en realidad no eran criminales, pero además pues no se puede tomar como válida una confesión obtenida de esta forma. Ya desde el 2009 tenía dudas el juez Arturo Fonseca, pero fue hasta el 2015, hasta el 2015 cuando los dejaron libres, y todavía se advirtió que a lo mejor los volvían a prender porque se aplicó el protocolo de Estambul para ver si habían sido torturados o no, y supuestamente, según versión de la fiscalía, pues no se había acreditado esta tortura, a pesar de que los medios de comunicación, pues al momento de retratarlos era claramente, pues se veían golpeados, ¿no? Se veía... Y en los videos, que porque además estaba la moda de los videos autoincriminándose, una acción absolutamente violatoria de derechos, pues era claro que estaban pues bajo presión, ¿no? Sus declaraciones eran bajo presión, y bueno, a partir del amparo promovido por uno de los pues estas víctimas que fueron inculpadas, pues se conoce que uno de los artífices de este montaje para generarlos a ellos como chivos expiatorios es pues un personaje de triste memoria y que intervino en muchos sucesos oscuros
del país, ¿no? Es el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien habría sido el responsable de armar esta trama que permitiera a la federación argumentar que estaba dando resultados inmediatos en las investigaciones. Ya luego Mario Arturo Acosta fue víctima pues, del propio sistema que él ayudó a construir bajo estos esquemas violatorios de derechos a modo del Estado mexicano, ¿no? Aquí llama la atención también, por un lado, esa premura de las autoridades por pretender mostrar o presentar a los responsables de los hechos, pero también por el otro lado llama la atención, aludiendo a la memoria sobre esa noche, y que debe de ser una memoria colectiva, resguardada colectivamente, la actuación de la autoridad, ¿no? Vemos una placa casi que insignificante en la Plaza Melchor Ocampo, en donde parece que las autoridades no quisieran perpetuar lo que sucedió, y sobre todo que desaparezca pues de la mentalidad colectiva que se dieron esos hechos. Inadvertidamente puede pasar uno miles de veces al lado de esa placa y no la ve, no es notoria, excepto los 15 de septiembre, en los que se congregan familiares o los afectados de los sucesos, para que las autoridades pues hablen en los discursos de que se está haciendo algo, se está regenerando o se está apoyando a la gente que resultó afectada, pero sin embargo la verdad sigue oculta, la verdad sigue escondida, la verdad sigue en otro lado. Y bueno, en relación a la placa hay que recordar que esta que está todavía es más digna que la que inicialmente se colocó, Sí, que era sí, de tienes cantera razón, sobre el sí. piso y No se donde la veía. gente pues pasaba La caminando pisaba. sobre Sí. ella, ¿no? En el caso de las víctimas de los atentados del 15 de septiembre, fue un proceso muy tortuoso, primero para que se otorgaran pensiones, en algunos casos vitalicias, pues quienes estuvimos incluso en las entrevistas que se les hacían por parte de los diputados locales, era absolutamente revictimizante. Y fue un proceso muy largo, se les dieron apoyos para aquellas gentes que ya la imposibilidad física no les permitía pues garantizar trabajar. Estaba el caso pues de quien era carpintero, Claro. otros que era pues enfermera, una de ellas. Y bueno, en su momento algunos tuvieron acceso a la vivienda, que ahora se está volviendo a hablar del tema. Y lamentablemente también lo que vimos en este tema fue pues el lucro por parte de abogados que empezaron a representarlos, con situaciones verdaderamente graves como la falsificación de firmas oficiales, para lograr reparaciones de daño mayores y pues evidentemente estos abogados tener acceso a esos recursos. Y en medio de todo esto, de un proceso de algunas de las víctimas de envilecimiento, incluso para el tema del acceso a apoyos de gobierno, obviamente no me refiero a todos los casos, ¿no? Esto sucedía porque estas víctimas no habían sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano. Habían sido reconocidas como víctimas por el Congreso del Estado para las pensiones, pero hasta hace relativamente un par de años se les dio el reconocimiento federal de víctimas y con ello pues la protección, digamos, que del Estado mexicano a las víctimas de delito en el país. Este reconocimiento como víctimas implica también la responsabilidad del Estado mexicano para retomar las investigaciones que ha pretendido ser capitalizado por gobierno del Estado, claro, como que ellos lo están impulsando. No, es un proceso propio del reconocimiento como víctimas que tiene que llevar también un acompañamiento jurídico para el acceso a la justicia. Y eso, bueno, todavía está en marcha, ¿no? Así es. Y habrá que reconocer ahora como víctimas también a los inculpados. Pero bueno, entonces quedan muchas cosas en el tintero. Todavía falta mucho, o sea, no es un caso que esté cerrado y además
amerita justicia porque pues impactó el sentimiento nacional, pues y además cuando una cuestión es terrorista pues genera pánico, miedo, afectaciones no solo para quienes estuvieron ahí sino para toda la sociedad. Y pues con eso es que cerramos, no sin invitarlos como siempre pues a que visiten nuestras redes sociales, nuestro portal Regla de Tres, y a que nos comenten, a que compartan, a que sugieran, y pues para conocer cómo piensan cada uno de ustedes, y también pues de qué otros temas les gustaría que abordáramos aquí en este podcast 3 en punto. Nos vemos el próximo lunes.